Bienvenidos a un episodio especial de Desde Cero, donde recapitularemos los 6 mejores episodios del año con nuestros 6 clips favoritos del 2023. Espero les guste. Los primeros 2 clips corresponden a uno de los temas a los que siempre regresamos durante el año, la inteligencia artificial y su impacto en el arte. Algo que yo he visto justamente es estas compañías de AI, pero con deepfake. O sea, y creo que es algo que cada vez se está viendo más. Por ejemplo, ahorita salió la nueva película de Indiana Jones y otra con Tom Hanks. Y creo que todas las series de Mandalorian lo han estado usando. O sea, que ponen a un actor que tiene como... De hecho, sí, está chistoso porque en realidad sí podría el actor ser como la versión joven de, no sé, de Luke Skywalker o de Indiana Jones, pero lo que hacen estas compañías es que tienen este actor que es parecido a la juventud de, no sé, Harrison Ford joven, Ujú. y lo que hacen es como que cambian su cara. Sí, Y, pero, o sea, es una tecnología como que si no se regula bien, o sea, ese cambio de imagen o esa cuestión, yo siento que es lo más peligroso. O sea, yo no siento que la inteligencia artificial realmente se vaya a volver súper inteligente y nos vaya a matar a todos. Yo creo que es más que nada la posibilidad que se use. O sea, nunca tal vez sabes. ahorita, o No, sea, tal vez en media hora el tostador te, ahorita viene y me te ahorca, ataca sí. con 2 panes. Pero yo creo que es más esta cuestión de cómo la gente lo va a usar para manipular a otras personas, o sea, para hacerles creer Sí, que... justo ahorita que hablas de deepfake, Ron DeSantis Mm, es el que viene uno de los que quiere ser candidato en Estados Unidos, de los sí, conservadores, es gobernador de Florida, ¿no? el gobernador de Florida, ultraderecha, pero bueno, no vamos a hablar de ese tema, pero este, el chiste es que yo estaba viendo el otro día en Twitter, creo que me salió un video de alguien que hizo a Ron DeSantis y lo cambió por un episodio de The Office. Mm, Entonces puso la cara de Ron DeSantis como en Michael Scott, que es ya. el de The Office. Sí, el personaje. Y donde habla de que está vestido de mujer, bla, bla, bla. Porque él está en contra de eso, Sí, obviamente. sí, sí, Pero lo transfobia. es muy real. O sea, obviamente, yo sí veo la diferencia. Pero yo creo que Sí. me he dedicado a ver muchas imágenes toda mi vida y creo que sí puedo diferenciar, pero yo creo que alguien que tienes tal vez una mala resolución en tu celular o alguien que no sé, alguien mayor que no esté muy acostumbrado a la tecnología o algo, sí puede decir, wow, o Sí. sea, sí es él. O sea, yo sí me imagino a mis papás como que reciben el video, o sea, bueno, si fuera de alguien, un político más mexicano, bueno, más Sí, mexicano, un político mexicano, este, se podrían, ajá, o sea, los podrían engañar, ¿no? Tal vez es como, sí. ajá, nosotros que tal vez ya estamos más conscientes de esto es real o no, que incluso es así como medio, al principio tal vez no te das cuenta. Yo creo que a veces sí me ha pasado que veo una imagen y luego dicen es creada por IA. Por ejemplo, creo que hace poco Ujú. salió como, estaban poniendo la imagen de una actriz que iba a aparecer en una película y poner una imagen. Y parecía real. Y ya luego, más adelante en los comentarios, yo vi que decían, no, esta no es una imagen real, es generada por IA. Pero, o sea, si incluso nosotros que estamos en esta cuestión de, ok, ya sabemos que hay imágenes falsas allá afuera y que esta tecnología está muy poderosa, todas las personas de las más arriba es más fácil que sean, o sea, yo me imagino fraudes, Engañada, por ejemplo, sí. ajá, fraudes. Eso, es que es eso. Imagínate que te llamo y Sí, digo, soy Ron DeSantis, o no ajá, sé, Andrés Manuel. Emilio. Lo metemos al podcast y hay gente que va a decir, wow, llevaron a X persona, ¿me entiendes? Al podcast cuando es Sí, totalmente falso. Y la gente se lo va a creer porque no, es muy difícil saber que es falso. O va a pues llegar a yo, ser tan real que va a ser falso. pues yo reviso todos Que... estos podcasts, o sea, que ya hay, ¿no? De como de inteligencias artificiales, por ejemplo, con Joe Rogan, creo que ya hay episodios así completamente generados por IA. Joe Rogan entrevistando, creo que a Aristóteles o a Steve Jobs. Y bueno, y les ponen como, bueno, en el caso de Steve Jobs le ponen la voz que tenía, ¿no? Y en el Sí, caso de Aristóteles, pues como que, o sea, nadie solo lo generan el grabó. diálogo a partir de sus libros y le ponen una voz también generada por Ujú. IA, ¿no? Pero luego es muy real, o sea, yo nunca he escuchado un episodio completo, pero sí me imagino que puede haber eventualmente este tipo de contenido solo generado por IA y la gente Sí. lo va a consumir, o sea,
No sé, es algo curioso. Sí siento que es Es algo que que cambia al mucho. final de cuentas si lo pienso, yo creo que va a ser como la comida. Tienes el fast food, tienes la comida de McDonald's, que es la comida rápida, y la gente va a pagar por las cosas hechas a mano, hechas un Sí, extra o un premium, como sería la comida orgánica. exacto. Sí, va a Así haber lo un veo cambio. yo, pero sí, porque al final de cuentas, ¿por qué vas a pagar por algo que realmente tú puedes hacer con un clic? O sea, no sé si se va a devaluar un poco todo lo que es el arte digital. Pero no sé, al final de cuentas siempre hay gente que puede pagar tonterías. Digo, tuvimos la época de los NFTs y la gente pagaba millones de dólares por una imagen que se puede replicar en cualquier Sí. segundo. Pero por decir, tengo un código. Ujú. Entonces Sí, mi postura es esa, sí. y yo también siento que va a haber un premium sobre la creatividad humana. Y más porque, por ejemplo, la manera en la que yo he usado ChatGPT y cosas así, o sea, cuando yo tengo que generar un texto o algo, nunca me ha generado un texto así desde cero, excepto si es muy corto, así de, por ejemplo, necesito hacer un artículo para promocionar tal producto. O sea, es muy difícil que haga algo así. O sea, la gente piensa que ya en automático Ujú, te va a generar el artículo. Y probablemente hay gente que lo hace y se nota. O sea, lo he leído. Pero algo que sí es como que yo siento que es en el cambio es, por ejemplo, yo escribo algo y le digo, ok, ¿cómo lo mejorarías? ¿O qué sugerencias me das? Y ya como que me dice, igual aquí le puedes poner, o luego me da una versión. Y nunca es como que use esa versión, pero yo se lo uso como, a mí se me hace como si tuvieras un asistente junior, alguien con quien rebotar ideas, que para mí en la ujú. cuestión de escribir me ayuda mucho porque luego es así como, ya estoy leyendo esta cosa y no sé si está bien o está mal, y como que el hecho de que te den, o sea, que es algo curioso porque antes podías llegar con alguien que Ujú. trabajaba contigo y decía, era el mismo proceso, ¿no? Pero ahora se puede acelerar e incluso te puede dar ideas, muchas más ideas que luego Que ya lo la que... persona pues no se le ocurre más. Aunque luego sí yo he llegado a un punto donde ya se vuelve muy repetitivo, ¿no? Sí, hay veces que no, yo le trato de decir, cambia esto así y lo vuelve Sí. a poner igual. Y es como, Ajá, pero, o sea, yo sí me he exacto. sentido que, por ejemplo, en esas cuestiones como que tenías este bloqueo de que no sé si está bien la idea o no. ChatGPT se te ayuda, o me ha ayudado así como a decir, ok, esto tal vez lo puedo cambiar así, o esta idea puedo. Algo que, por ejemplo, también es como, tengo esta idea de post, ¿qué Ujú. títulos se te ocurriría para el principio? Y ya como que me da esas ideas y es como un punto de partida que en otro momento me hubiera tomado como, no sé, media hora, una hora en bajar esas ideas y como que, porque es parte del proceso, o sea, no somos Sí, robots que siempre sí. vamos a estar sacando. Pero en este caso sí es un robot que siempre tiene ideas. El punto es que esas ideas yo siento que por sí solas no son tan buenas. O sea, pero sí está esta cuestión de que si ya llevas tiempo, no sé, siendo escritor o tú en caso de animador, lo puedes usar mucho a tu favor para terminar más rápido lo que quieres hacer o tal vez hacer más cosas que antes, no sé, podías. A mí me ha pasado ahorita que estoy escribiendo mi página web, como que puedo bajar más el esqueleto más rápido que antes me hubiera Ujú. tardado más porque no, o sea, lo tenía que hacer yo desde cero. Al Sí, final yo eso no sí, sí. Yo no sí lo recomendaría noto. que te dejaras el texto que te pone la inteligencia artificial. Yo lo que hago es como decir, ok, ¿cómo le puedo hacer que suene más a lo que a mí Más a ti, a ti. o o a la marca que con la que estoy trabajando, ¿no? Y eso es lo que lo hace único. Siento que va a ser más valioso todavía esta cuestión de explicar por qué estás tomando estas decisiones creativas. Y ahí la inteligencia artificial Sí, al final no tiene una respuesta correcta. O sea, al final lo que hace es como que agarra todo lo que está en internet y lo que es más famoso y te lo avienta. Pero no y porque te sea lo más avienta. famoso, significa que va a ser lo más efectivo, porque al final, como tú decías, cualquier persona puede generar eso. O sea, siento que es un punto de partida para que le hagas algo que sea más tú y que lo hagas más rápido, pero Ahora, ya si yo hay ese creo conocimiento. que la gente va a pagar también más dependiendo si te conocen a ti. Por ejemplo, si tú Mm, generas contenido y sale tu cara y hola, soy Flavio, bla, 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 y les cuentas de ti y de tu vida, y entonces la gente va a pagar más por tus historias porque saben que es de ti, que es sincero, a alguien que está detrás de un avatar y está generando contenido diario de mil cosas. Pero porque sí. no hay esa conexión personal, que creo que al final de cuentas pues somos humanos y necesitamos esa conexión. Sí, sí necesita como que identificarte, ¿no? O sea, yo no sé si leería un libro generado completamente por inteligencia artificial. O sea, tal vez tendría, o sea, no sé, sería muy raro.
Pero A sí, ver, si vas a una justamente, librería y hay una portada y te atrae y lo lees y tal vez te gusta, pero al final nunca buscas, bueno, yo en mi opinión no busco al autor antes de leer el sí, libro. sí sería raro como que la figura del autor es la que se pierde, ¿no? Exacto. Porque es nada más este contenido y cosas así. Que Pero, bueno, yo también siento que más que la inteligencia artificial, el hecho de que estemos yendo hacia allá y como que la gente, o sea, o sea, que se piense que podemos eliminar a los escritores o a los artistas y como que nah. usar la inteligencia artificial, creo que también tiene que ver con esta cuestión de consumo masivo, que muchas veces solo queremos consumir, 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 y la gente es lo que está exigiendo a veces, ¿no? Pero yo sí creo que va a llegar un punto donde eso, pues va a llegar hasta un tope porque al final la inteligencia artificial se alimenta de nuestras propias ideas y si nosotros no estamos generando ideas y solo estamos Sí. regurgitando lo que nos dice la inteligencia artificial, pues se vuelve un punto donde, o sea, como dices, solo estás comiendo tal vez comida chatarra. El punto es que tal vez hay gente que está bien con eso, ¿no? Sí, no, Como, o sea, pero al final, pues al final yo creo que hay público para todo. Pero a ver, también hay cosas buenas. Por ejemplo, lo que tú mencionaste de reemplazar a un actor o algo. Cuando tú filmas una película, tienes que tener al actor en set. Entonces, tienes al actor en set, pero tú ahora lo que puedes hacer es con una cámara o con 300 cámaras, lo que sea, alrededor de él, vas a generar un modelo en 3D donde lo vas a poder reemplazar perfectamente. sí, Entonces, si tú quieres volver a filmar y el actor te dice, no, pues necesito $1 millón más o lo que sea, porque cobran bien, sí. lo que vas a decir es, oye, ponte tú en un traje verde, corre y ponemos al modelo en 3D que va a ser exactamente igual. Entonces, Sí, hay cosas que sí son funcionales, sí, claro. pero, y yo creo que sobre todo como creador, es muy buen tiempo de aprender a usar estas herramientas porque yo, por ejemplo, para las descripciones y eso soy malísimo. Mi ortografía es, o sea, Flavius 10, yo soy cero, ¿me entiendes? O sea, no soy bueno, no es lo mío. Y me gusta hacerlo rápido. Claro. Y son de esas cosas que donde yo sí uso estas herramientas como para poder hacer esto más rápido y yo pintar y hacer lo que me gusta y tener más tiempo en eso. Sí, yo también, por ejemplo, no he usado la inteligencia de Firefly, pero por ejemplo, para cuando hacer las miniaturas de los videos, yo también, o sea, no soy bueno haciendo como, o sea, lo hago en Canva, ¿no? Pero creo que podría Ujú. tener como que tal vez más cosas que yo no sé hacer, así como pon un fondo ahí de como, no sé, de una librería o Sí. cosas que igual yo no sé hacer gráficamente, eso me ayudaría, ¿no? Y realmente no es como que vaya a ser mi, bueno, quién sabe, pero no es como que haga mis ilustraciones, pero me sirve como en cosas útiles de creación, o sea, es como acelera ciertos procesos que tal vez yo no soy tan bueno porque no me enfoco en eso, pero sí, o sea, siento que es pues este como compañero creativo, pero que al final no Sí. puede hacerlo todo desde cero porque siento que como, bueno, tal vez en algunos casos sí podría hacerlo desde cero, pero al final siempre está tomando inspiración de cosas que ya están creadas, entonces, Sí, no, o sea, de que van a haber problemas de derechos de autor, algún momento se va a regularizar y sí van a haber problemas grandes, sí. Y creo que las compañías que se están alejando de eso, si Adobe está haciendo lo que dice, es realmente lo más sano, porque al final de cuentas no estás usando el trabajo de... O sea, no, tal vez el no... si yo tengo... Me convierto en un pintor famoso, ¿cierto? Entonces, en vez de que alguien diga, haz una Torre Eiffel en el estilo de Emilio Muñiz. Mientras eso no se pueda, es válido, pero aún así encontrarán la forma de como saltarse la regla y palabras donde tienen un estilo más similar. Pero es complejo, es un tema complejo y a ver sí, si yo creo el que próximo episodio somos nosotros o un robot. la idea es grabar los suficientes episodios del podcast para ya no tener que grabarlos y los dejemos a una inteligencia artificial que genere en automático. Exacto. Mi pregunta era, ¿tú crees que el arte debería de ser inmortal? El arte debería ser inmortal. Ajá, el buen arte debería de permanecer para siempre. Ay, bueno, yo creo que, a ver, al fin de cuentas, nosotros, la Tierra en sí no va a permanecer para siempre. Entonces, si nos vamos desde ahí,
pues nada es claro. para siempre, ¿no? Entonces, si nos vamos Es ahí una más farsa. filosóficos, todo es exacto, todo va a valer madres algún día. Entonces, yo creo que dura más el buen arte, pues sí, probablemente. Pues sí, sí, yo creo que dura más el buen arte, muy probablemente. Pero hay muchos Y, factores. y bueno, si entonces dura, tal vez no es inmortal el buen arte, pero sí dura mucho más que los artistas. ¿Tú crees que los Sí. artistas, por ende, deberían ser inmortales? O sea, bueno, a ver, si nos vamos a algo ya muy como más filosófico, este, pues, ¿cuándo eres inmortal? ¿Me entiendes? ¿Cuándo dejas de, Ah. cuándo eres inmortal? Cuando la gente ya deja de, nadie te recuerda en la Tierra. Es como la película de Coco, no sé si te acuerdas, de Chicharrón, güey. Chicharrón, que Sí, sí, están sí. todos en el inframundo y estaba Chicharrón y le dice a Tito, creo, no me acuerdo quién era el personaje, el tío, el que era el abuelo. Él dice, canta o toca conmigo, porque una vez, o sea, ya nadie se va a acordar de mí en la tierra y de aquí Mm, como que me desaparezco. Una vez que ya nadie se acuerde sí. de mí en la tierra, me voy a desaparecer. Entonces es como, si vemos ese como el punto final donde ya nadie se acuerda de ti, Mm, entonces esa es la verdadera muerte, dices. esa es la verdadera muerte, yo creo. Pero si estamos hablando de que la gente sigue viendo tu arte, escuchándolo, pues al final de cuentas van a saber de ti. Entonces, Mm, sigue siendo inmortal. ya. Ah, está bastante profunda. Sí, entiendo, ¿no? Como que al final es un poco como que el artista vive por extensión de su arte. Pero bueno, todo esto Ujú. viene a colación de que justo De alguien que que está cambiando la discusión al respecto son dos bandas, particularmente una este fin de semana pasado, porque Kiss, la banda de glam rock, cree que ellos sí deberían de ser inmortales y que ellos sí deberían de hacerlo, de vivir para siempre. Y esto lo digo porque este fin de semana, bueno, no sé si eres fan de Kiss o realmente no te interesan. A mí realmente no me gustan para nada. Pero alguna vez vi un reality show en VH1 donde el cantante de... Era como un School of Rock, pero con un güey de Kiss. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que este fin de semana fue su último concierto. Pero, oh sorpresa, realmente no fue su último concierto porque anunciaron que a partir de ese día empezaba una nueva era de Kiss, donde iban a estar los tres integrantes principales de la banda clonados como por una cuestión, un avatar artificial, que ahora Ay, Kiss va a turear alrededor del mundo con estos avatares artificiales, que no sé si te acuerdas que hace algunos años también pasó lo mismo con Tupac en el Coachella, ujú, y ujú, que ujú, ujú. estuvo como un holograma y cosas así. Pero esa tecnología, Emilio, esa tecnología es una cuestión del pasado. Lo que está haciendo Kiss es algo que también está haciendo una banda muy famosa, sueca, que está haciendo más de 2 billones de dólares a la semana con presentaciones de avatares virtuales. ¿Sabes quién es esa banda? Es una banda No. sueca, famosa, tiene un musical. Perdón, yo debo aclararlo aquí en este podcast y lo voy a dejar muy claro. Soy un ignorante de la música y no me atrevo ni Sí, a poner mi rewind de Spotify ni nada porque yo no tampoco, lo a voy a mí negar. también a mí a veces se me hace demasiado arrogante pensar que la gente quiere saber qué estoy escuchando. Bueno, no sé, o sea, no sé, yo tampoco me atrevo a hacerlo, o sea, creo que siempre lo que comparto algo personal también en mi cuenta de Instagram, la gente me deja de seguir y me doy cuenta de para qué lo hago, o sea, a nadie le importa realmente. Pero bueno, la banda que lo está haciendo, está logrando este sueño de ser inmortales son ABBA, que Mm, con su show ABBA Voyage, que empezó a principios de mayo de este año, está haciendo más de 2 millones a la semana, pero ellos están haciendo algo muy distinto a esta cuestión de los hologramas. Lo que ellos están haciendo es como que hicieron copias virtuales de ellos y como que se grabaron en el estudio tocando, pero también utilizaban dobles que asemejaran a cómo ellos se movían cuando tenían 28 años. Entonces crearon estos avatares virtuales y lo que hicieron en lugar de hacer como una gira mundial fue que crearon
teatro en Londres. Y en este teatro está equipado con la última tecnología para que estos avatares realmente se vean como prácticamente los ABBAs de los 28 años, de 28 Ok. años. Y la idea es que cada noche tienen como un show. No sé si cada noche o cada semana. El punto es que esos shows han estado agotadísimos. O sea, la gente los ha querido ver. O sea, para empezar, ABBA tiene uno de los fandoms más fuertes. O sea, tienen este musical de Mamma Mía. Ujú. Y justamente lo que me pareció más interesante es que una de las personas que está detrás de esta tecnología es nada más ni nada menos que George Lucas. George Ok. Lucas tiene una compañía que está creando estos como avatares virtuales y se unió con con Kiss también para hacer su experiencia. Entonces la idea es que estos güeyes, Kiss pueda tener 3 shows en Los Al mismo Ángeles, tiempo. ajá, no sé si en Rusia, pero podría estar como en el otro lado del mundo. Y la idea es tener esta cuestión de que los artistas ya no estén limitados por la cuestión física, e incluso por la cuestión de la vida, ya sabes, o sea, ya Ya, irían más ya, sí, allá. se pueden morir y va a seguir, sí, sí, sí. Ahorita ya tienen a otro grupo, a otros 2, 3 grupos, creo que están empezando a trabajar esto, pero obviamente ahorita hay mucho interés. O sea, es como esta cuestión de que los artistas ya están decidiendo sobre si prestar o no sus voces para crear como canciones. Ujú. Que tienes el ejemplo desde Bad Bunny hasta Grimes, que ya tiene su propia aplicación para que tú puedas usar la voz de Grimes para hacer tus canciones y ella recibe una regalía de lo que vendas o lo que saques. Entonces Ok. está muy cabrón. O sea, güey, o sea, ya se puede, o sea, esta cuestión de ¿crees que debería ser inmortal o no el arte? O sea, ya tiene otro significado. O sea, ya podría ser inmortal todo mundo y todo arte y todo. ¿Te imaginas a tener aquí? Ya llegaría el punto donde la gente podría comprar que tu banda estuviera tocando en tus salas, su banda, la banda Sí. virtual, ya sabes. Y sería algo Sí, muy loco. pero. O sea, sí. O sea, sí. No sé, o sea, yo no pagaría por eso. Al final de cuentas, o sea, puede Pero, ser, lo pagas como, bueno, tengo una fiesta y ¿sabes qué? Voy a poner ahí a los Beatles a ajá, que güey. toquen. Eso Es que sí yo lo sí veo. lo veo. Yo Sí lo también lo veo, veo. Ajá. pero yo sí creo que va a haber un plus por ver al artista. Sí, pero pon tú, todos estos güeyes que ya se murieron. Por ejemplo, el caso más pendejo tal vez es el de Coachella de Tupac, ¿no? Pero también estaban diciendo que lo querían hacer con Elvis, obviamente, con Michael Jackson. O sea, aquí hasta podrías traer a José José de regreso, a Juan Sí. Gabriel. O sea, hay un mercado súper amplio y justamente ya las productoras están eh, con los artistas que ya están viejitos, ya están empezando a hablar de como los derechos de su imagen, ¿no? Y su semejanza. O sea, esto es algo ya Sí. está muy loco, güey. O sea, a mí se va a hacer bien loco y también porque tienes esta cuestión de que todo mundo ahorita está súper metido con la realidad aumentada, ¿no? Y tiene estos lentes de Meta que salieron que tienen con Ujú. Ray-Ban, que se supone que o sea, no sé si son tal cuales como realidad aumentada, pero es como la primera vez que tienes como este device inteligente tipo Así Google es, sí. Glass que te permite tomar videos y grabar y no sé qué más te permite, Ver tu creo que pantalla del celular y cosas así. Sí. escuchar música. Yo siento que cada vez va a ir más hacia allá, hacia esa cuestión de, sí, esa realidad virtual tipo, ¿cómo se llama? La película esta de Steven Spielberg, de Ready Player One. Ah, Ready Player One. Sí, a ver, yo sí lo veo así. Yo creo más en eso, en la realidad aumentada, que en la realidad virtual. O sea, yo sí Mm, creo que debe ser más funcional el hecho de que, como dijimos, o sea, y va a ser normal, o sea, siento que es como la televisión, el radio, ¿me entiendes? Antes, imagínate cuando no existía, pues acuérdate cuando salió el iPod, ¿me entiendes? Que podías tener sí. 1000 canciones en un aparatito y fue similar, yo creo, ¿me entiendes? Que ahora va a ser como aumentarle algo más, va a ser como, bueno, ahora puedo tocar a los Beatles y entonces aparecen en tu sala, como lo dijiste, o aparecen donde los quieras poner. Y sí, sí veo el mercado, sí lo veo, pero siento que, o Sí. sea, los conciertos van a seguir existiendo, o sea, la gente va a querer seguir Mm, pagando por los conciertos. Pero es interesante porque también con Taylor Swift, a ver, ujú. yo no sabía que Taylor Swift era tan popular, o sea, tanto, nunca lo creí. Sí. Pero algo que pasó fue, ella tuvo sus conciertos y han vendido billones de dólares. Creo que va a ser un total de más de 2 billones de dólares por esta gira. Y
Otra cosa que pasó que me pareció interesante es que también está el concierto en las salas de cine. Ah, sí, también le fue muy bien. Y también ahí creo que le ganó a varias películas y todo, pero lo veo así un poco, como, ok, está el concierto, pero imagínate, hay mucha gente que obviamente no puede pagar los boletos para Taylor Swift, pero si puedes Mm, pagar como esta realidad virtual en un lugar más pequeño donde hay una Taylor Swift virtual y por la mitad de precio, yo sí creo que la gente lo pagaría. O sea, sí, sí veo eso, sí, sí lo veo. O sea, sí y veo la además tecnología que estás mencionando. ya están estos avatares virtuales, ¿no? Que no sé si viste, no sé si ya hablamos de ellos, pero que Meta también sacó hace poco donde o sea, utilizó la imagen y semejanza, no sé, de Mr. Beast, pero es un personaje aparte, o sea, solo tiene como la imagen de Mr. Beast y, o sea, literal la idea es que puedas chatear con él y te responda tipo ChatGPT, pero con la voz de Sí, Mr. Beast con... y como pues con esta inteligencia ella generativa, ¿no? Y, o sea, está muy loco. O sea, hasta podría tener para todos los fans de Desde Ceros este podcast en su casa. Y nos tendrían a mí y Emilio hablando ahí en su sala. Imagínense la experiencia de tenernos ahí al lado de usted. Exacto. Ya cuando sus papás les digan, ya dile a tus amigos que se vayan, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué haces con esos señores? Eso puede, Sí. A ver, yo sí veo, yo creo que eso de mensajear, y lo había visto, hay un pintor que es James Gurney, creo, y él, un pintor muy famoso, y él igual tiene videos en YouTube y tiene varios libros y todo, y él creo que es de los primeros que me acuerdo que vi que tenía su AI, entonces creo que en su website o lo que fuera, si tú le preguntas como, ay, ¿qué pinceles usas? Te responde como si fuera James Gordon, como un AI. Y ahí sí lo veo. Siento que también va a ser básico y es como un servicio extra que vas a tener en tu, eh, como influencer, como artista, lo que sea, y simplemente te vas a ahorrar todos esos mensajes donde te preguntan la misma pregunta de, ay, ¿qué software usaste? O, eh, ¿cuánto te tardas en hacer esta animación? Todo eso lo vas a responder automáticamente con un AI y ya te vas a quitar el trabajo de hacer eso. Ahora, estos siguientes clips son de nuestros invitados que tuvimos en el programa y su historia personal, que creemos que es de lo más interesante que tuvimos este año. Desde pequeñito siempre he estado como trasteando con esta idea de hacer videojuegos y todo eso, incluso, pero muy pequeño, ¿sabes? Cuando tenía unos 8 años, me acuerdo de estar ahí haciendo cositas con un programa que se llamaba Click and Play, que era un software muy, muy antiguo que servía para hacer juegos muy sencillos. Y bueno, luego sacaron un programa también, como un framework español que se llama Deep Game Studio, en fin, una serie de cosas. Siempre estuve intentando, ¿no? Con esta idea de querer hacer juegos. Sobre todo me gustaba mucho, me inspiraba mucho los videojuegos tipo el Zelda de la Super Nintendo y otros juegos de Super Nintendo, que es lo que había entonces. Y, y sí, siempre he estado con esa idea en la cabeza, lo único que, claro, era muy pequeño, no me daba la cabeza como para entender este tema más como complejo de programación y todo eso. Entonces, muchas veces yo dedicaba como mucho Ajá. tiempo a hacer como los diseños de los niveles en papel o luego hacer los gráficos con píxeles y tal. Hacía las animaciones, los dibujos, todo esto, ¿no? Pero claro, cuando ya pretendía hacer el videojuego en sí, era como que las cosas eran más complicadas porque además este software, digamos que no permitía esa complejidad, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, había una cosa que yo siempre quise hacer y nunca pude, es un scroll de pantalla, ¿sabes? Que en los videojuegos ahora se diría como que la cámara se mueve, ¿no? Pero en aquel momento esto era como Ujú. un scroll, hacer un scroll de pantalla, ¿no? Sí. Sí. Y esta especie como de motor gráfico que usaba el Click and Play no permitía esto, no había ninguna manera de que tú movieras una cámara, de hecho no existía el concepto cámara. Y siempre estuve ahí, igual, quiero hacer un plataformas, quiero que se desplace por la pantalla y no había forma. Y de hecho hice una intentona de esto, en el que yo ya de pequeño, como con 8 años, pensé, ostras, ¿y si muevo el escenario en vez de mover el jugador, ¿sabes?
Y hice esto, pero claro, el software no estaba Sí. preparado para mover gráficos así. Entonces lo que pasa es que iba como tic, toc, 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 toc. No, no podía, no era capaz de mover todo el escenario, ¿sabes? Cambiar. Estabas Ya, ya. Y adelantado a claro, tus tiempos, güey. Entonces esto se quedó más como una afición infantil que realmente entonces nunca pudiste llevar por esta cuestión más técnica. Y bueno, entonces supongo que eso fue lo que te llevó a la animación y más adelante ya aprendiste o cómo fue este proceso de meterte a la animación y ahorita tener este proyecto o más bien esa idea pues siempre sí que rondó forma mientras parte un estabas poco de lo haciendo otras mismo. cosas. Yo creo que este tema, ¿no? de la animación y todo eso me viene tanto de videojuegos de estos de aventuras o RPGs como de películas tipo Indiana Jones o Jurassic Park, este tipo de películas. Películas de Disney también y todo está un poco relacionado, ¿sabes? Porque al final es todo como esta sensación como de aventura, Ujú. de ver otros mundos, imaginar cosas, entonces un poco todo viene de ahí. Lo que pasa es que, claro, empiezas, bueno, yo estudié la carrera de Bellas Artes y ahí pues intentas como profesionalizarte en esto del arte, digamos, por algunas vías. Estudié mucho cine, mucha fotografía. Al final, una cosa que encontré que me gustaba mucho era el 3D. Y me Mm, metí en el 3D, me metí ahí, aprendí muchas ok. cosas de Ujú. modelado, iluminación y todo eso. Pero siempre como que la animación era lo que yo veía en las películas que era como lo que más me motivaba. Y ahí pues ya, sí, ahí decidí ¿Te gustaba lo que estudiar más? Animation Mentor, entonces a partir de ahí ya sí que hice algún contacto, hice una demo y todo eso y así entré en la industria. Pero por el camino aprendí muchas cosas. Yo llegué a tener una empresa, de hecho, fundada con tres compañeros, tres socios, y ellos eran ingenieros de telecomunicaciones y yo era el único que venía como de una rama artística, digamos. Y la empresa nos dedicamos a hacer Ok. aplicaciones con nuevas tecnologías, con realidad aumentada, interfaces naturales, realidad virtual, este tipo de cosas. Ya. Entonces, claro, aprendí mucho con ellos, ¿sabes? Aprendí, vamos, me Mm, salía mucho de lo que era la parte artística y me metía mucho en lo que es la parte de qué es un motor gráfico, cómo hacer videojuegos, sí, captura de movimiento. técnica. En esa época, cuando estaba aprendiendo un poco de todo, Ok. conocí lo que era el rigging, que no tenía ni idea del rigging. Vale. Ok, rigging, voy a una pausa rápido. El Sí. rigging es, porque Flavio no está aquí, está en la luna diciendo, estos dos de qué Really? hablan. Pero rigging es básicamente cuando nosotros animamos en 3D, necesitamos que el personaje tenga huesos y tenga controles para poder moverlos. Porque al final del día, cuando animamos en 3D, es como mover un muñeco. ¿Ok? Mm, Entonces, el rigging es ponerle los huesos y ponerle los controles a los personajes para que los puedas animar. ok. Como la estructura que va a estar sobre, como la base de lo que con lo que vas a construir todo, ¿no? Tipo, para el movimiento, ¿o no? Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, tú pon una Barbie, que es la película favorita de Alberto. Barbie tiene el brazo aquí, ¿me entiendes? Tiene aquí como... Puedes Sí. mover el brazo. Entonces aquí tiene seguramente adentro, la estructura tiene algo que hace que pueda mover el brazo. Y Ok, es lo mismo en 3D, pero obviamente pues digital. ya. Y eso fue lo que Ok. aprendió a hacer Alberto en este tiempo del rigging. Eso es lo que le ayudó a aprender coding. Porque necesitas Ah, bastante programación y eso para hacer Sí, mejor el rigging. rigging ok. es esto. Si Y con piensas, por esta ejemplo, como empresa en una fue. marioneta, la marioneta se mueve a través de unos controles, digamos, ya sea tu mano moviendo la boca o sea con la crucecita esta, ¿no? Que mueves un brazo. Pues al final el Ujú. muñeco que nosotros animamos en 3D es una marioneta, es simplemente está hecha en 3D en un mundo virtual, pero es una marioneta y tiene unos controles. Entonces esos controles se tienen que Ujú. configurar para que se muevan como tú quieres, pues Ok, que uno mueva el dedo así o la muñeca, lo que sea, ¿no? Entonces en ese desarrollo de lo que es ponerle controles a claro. a una marioneta, hay programación en el sentido de que se automatizan muchas tareas para que sean más rápidas de hacer, o también se trabaja mucho, por ejemplo, con matemáticas con vectores y cosas de este tipo. Vectores y transformaciones en el espacio. Oh, Son matemáticas que son bastante sencillas, pero, por ejemplo, pues puedes ya. pensar que una muñeca que gira,
es un vector que está apuntando hacia una dirección o hacia otra dirección. Entonces ya después de esto, o sea, tienes esta empresa, estás aprendiendo Ujú. sobre cómo hacer los juegos, más sobre los juegos. ¿Y cuando nace esta idea de Crystallized o ya era una idea que ya tenías desde hace tiempo y poco a poco la fuiste dando a luz? A ver, la idea, yo no me acuerdo del todo bien, ¿no? Cómo surgió, pero sí que hmm, cuando tenía mi O sea, tiene empresa, tiempo. todos los días almorzaba con mis socios, y entonces, pues, la verdad que en aquel momento teníamos una mentalidad así muy creativa y eso, ¿no? Y estábamos siempre pensando a ver qué podíamos hacer con realidad aumentada y todo esto. Y una de las ideas que tuvimos era de hacer un juego, un videojuego en el que Claro. interactuaras con marcas de realidad aumentada. No sé si se llaman marcadores, markers en inglés. No sé si habéis visto, porque Ok. tampoco es una cosa que se haya como popularizado tanto, pero es como una especie de código QR, pero que tú lo enseñas a cámara y entonces te monta un modelo 3D. Tú podrías, por ejemplo, con un marcador, pues utilizarlo de brújula o, ¿sabes? Interactuar con el marcador de alguna manera, ¿sabes? Y este juego, Ok. Ya, básicamente, ya. pues de alguna manera era un poco la idea de lo que estoy haciendo yo ahora, que es una mezcla entre como una aventura gráfica, ¿sabes? Tipo estas del motor Scum, como Monkey Island o el Indiana Jones, todo esto. Y Mm, un juego más tipo RPG, ¿sabes? El sitio donde se encuentran esas dos cosas es un poco la idea Ok. ok. que estoy desarrollando yo. Aquí viene el momento del clímax de tu película, de tu historia, ¿no? Aquí es el cambio, aquí es donde te das cuenta que algo estaba mal. ¿Y qué pasa? Pues fue, de hecho hubo un poco como de traslape, porque un año antes de que me corrieran, exactamente un año, en mayo de 2022, yo ya estaba un poco desencantado del trabajo, o sea, después de 8 años y medio, en ese tiempo 8 años, 7 años y medio, 8 años de estar haciéndolo, pues ya estaba un poco aburrido, también es una industria que la de la seguridad, que tiene mucha gente que tiene un perfil como más conservador, o sea, muchos son ex Mm. Army, ex Police Force, Ah, ok, claro. entonces es como un ambiente como de esta como masculinidad muy tradicional, como muy corporativo, muy estricto, muy vertical, y ya estaba tanto cansado un poco de la industria en general, o sea, de la parte del contenido, porque pues nunca fue realmente mi pasión, sino que un poco caí ahí por accidente, y también ya estaba cansado como en general de la industria. Y entonces yo cuando había llegado a Singapur, a mí siempre me había gustado cocinar, desde niño me ha gustado mucho cocinar, y cuando llegué a Singapur, pues creo que lo primero que extrañas, además tu familia y tus amigos, es la comida, son como esos sabores con los que Sí. creciste. Y la comida aquí, la verdad, estaba muy mala. La comida mexicana era así como puro Tex-Mex, así como Mm. tacos duros, fajitas, era así como, pues esta no es comida Chimichangas. mexicana. O sea, exacto, literal hay un lugar que se llama Chimichangas, que así se llama el Ya. restaurante. Eh, y entonces, pues en México no cocinaba mucha comida mexicana, porque pues sales a la calle y ahí puedes comprar súper buena comida mexicana, pero pues Sí, sí, llegando sí. aquí ya como hice ese pivote y empecé a cocinar más comida mexicana. Y Singapur es una ciudad muy internacional, entonces empecé a hacer amigos aquí de todo el mundo, tengo amigos de Pakistán, de Perú, de Croacia, de Australia, realmente de todos lados. Y entonces pues yo cocinaba como pues los platillos que yo extrañaba, así como picadillo, tinga, pozole, etcétera. Y entonces los invitaba a mi casa y lo probaban y me decían, wow, o sea, como no tenía idea que esto era cocina mexicana. Entonces ahí un poco me cayó el 20 de pues creo que tiene muy mala difusión la comida mexicana. O sea, tiene mucha difusión la comida Tex-Mex, pero realmente poca difusión la comida Sí. tradicional Ahora, mexicana. los ingredientes, ¿de dónde los sacabas? Porque eso es otra cosa, ¿no? O sea, no es fácil Eso encontrar tengo, muchos tengo ingredientes. suerte que hay una tienda aquí que se llama La Mexicana, de un mexicano que lleva como 20 años aquí, que importa, justo su negocio es importar chiles, achiote, o sea, todo lo puedes Ok, encontrar aquí. O sea, en esa parte fue una coincidencia como muy sortuda que cayera en un país en donde es relativamente fácil encontrar esto. ok.
Y entonces todos los amigos que venían a mi casa me decían, oye, deberías de hacer algo con esto, o sea, como yo nunca había probado algo así, cocina súper bien, me encanta esto, y yo no sabía que esto era cocina mexicana, deberías de hacer algo. Y entonces, pues un poco en ese momento que yo ya estaba desencantado después de tantos años en la misma industria, empezó aquí, después de la pandemia, a volverse muy popular este concepto de private dining, que la gente en su departamento lo abría y invitaba a algunas personas, tú pagabas cierta cantidad por persona y entonces ellos te cocinaban como el tipo de comida pues con el que ellos crecieron, o sea, no eran necesariamente personas que son chefs y no era alguien que le gusta mucho cocinar, que son por ejemplo, he ido a alguno que es español, entonces era una pareja, son dos españoles, les gustaba cocinar y entonces los fines de semana vendían así por persona, es tanto por persona y yo tengo este menú de 4 tiempos y puedes venir. Y eso se había popularizado mucho en Singapur después de la pandemia. Entonces dije, pues, ¿por qué no? O sea, voy a armar algo así, puedo recibirlos en mi departamento. Y entonces empecé a desarrollar como esta marca, o sea, tenía un amigo que otra casualidad, mi amigo acababa de abrir una agencia muy chiquita de branding. Entonces le dije, oye, ¿me ayudarías como a desarrollar el branding de este concepto que tengo? Entonces ellos un poco me ayudaron como a aterrizar la idea del feel y de cómo se iba a ver, cómo se iba a sentir la marca, la voz de la marca. Y empecé a hacerlo y en unos meses ya estaba así fully booked y tenía 15 grupos de personas así diciéndome, ¿cuándo tienes fecha? ¿Cuándo tienes fecha? Porque solo abría los fines de semana. Entonces desde ahí empecé a pensar como, ¿sabes qué? Podría ser como en el futuro, podría ser un negocio viable, o sea, definitivamente está ahí el interés. Y entonces pues poquito a poquito empezó a crecer, entonces... y luego me contactó en ese punto, cuando llevaba como 6 meses, me contactó un restaurante muy grande, un grupo de restaurantes mexicanos que se llama Super Loco, que es de unos australianos. Y me dijo, oye, fíjate que vamos a renovar como nuestro flagship restaurant y queremos, nuestro chef es de Texas, entonces no tenemos un chef mexicano. Quisiéramos como ayuda para desarrollar el menú. ¿Te interesaría? Y entonces dije, pues mira, o sea, nunca me lo había planteado, pero suena interesante. Entonces, ese fue el primer proyecto que firmé. Desarrollé 7 platillos para ellos, inspirados en las cocinas de la costa de México, tanto de Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Yucatán. Porque ese era como el vibe que querían tener en el restaurante, porque ellos son surfistas, entonces la primera vez que fueron a México fueron a surfear, entonces como pues comieron todas estas cosas que comes en una palapa en la playa en México, y dijeron pues queremos traer como ese mismo sentimiento, y entonces yo les ayudé, les dije, pues todos los platillos están pensados, por ejemplo, la cochinita viene de Yucatán, unas tostadas de cangrejo, el cangrejo es muy común en Veracruz, le hicimos unas tetelas también de Oaxaca, entonces como los ayudé a tejer también esta historia, no solo los menús, sino un poco la historia que iba a tener el restaurante, y quedaron encantados, y entonces ahí dije, ¿sabes qué? Creo que sí, esto realmente podría ser un negocio, y en ese momento yo decía, exacto, ya empecé a decir como, ¿sabes qué? Quizás sí funcione, o sea, quizás no solo es como un pasatiempo, y cuando estaba justo en esa reflexión que dije, bueno, quizá como en 1 año, 2 años ya que agarre, o sea, siempre pues tenía obviamente un ingreso fijo que me daba esa seguridad, entonces decía, pues ¿para qué lo pierdo ahorita? Mejor sigo ahorrando y lo hago. Y en ese momento me corrieron. Y aquí en Singapur tienes, o sea, cuando te corren, el gobierno te da entre 1 y 3 meses de una visa temporal para que busques trabajo, y si no tienes trabajo en ese 1 a 3 meses, te tienes que salir del país. Creo que sí vi que posteaste algo en LinkedIn, ¿no? Entonces posteé en ese momento, así corrí al LinkedIn, así como si saben cualquier cosa, me gustaría quedarme aquí, porque mi novio es de Singapur, llevamos 2 años, entonces dije, pues me gustaría quedarme aquí está mi novio, llevo 4 años, la verdad es que mucho de mi vida ya está aquí.
Y no hay forma de que Y él haga sponsor, ¿cierto? Porque en Singapur no existe esto de el porque sponsor en o... Singapur o sea, no porque primero no hay como en otros países europeos, le llaman pareja de hecho, que es como esta figura legal que aunque no estés Sí, casado, common puedes law, tenerlo. sí, No sí, hay sí. para parejas del mismo sexo, aquí solo es Ok, para parejas heterosexuales, igual con casarse, no hay matrimonio igualitario. Eh, entonces, pues estaba un poco con las manos atadas. Entonces fui primero primero puse en LinkedIn eso y empecé a ajá, buscar trabajos de seguridad porque dije, pues es lo más fácil, tengo todos estos años de experiencia, pero cada descripción que leía del trabajo decía, qué horror volver a esto, o sea, justo de esto estoy escapando, o sea, la vida me está diciendo, ya salte de esto. Sí. Entonces dije como, bueno, quizás solo tomo uno, pero lo tomo así como por desesperación y mientras trato de buscar algo relacionado con la comida. Y luego se me ocurrió ir con el grupo de restaurantes con el que estaba trabajando y les dije, oye, pues me pueden ustedes ayudar a ser sponsors. ajá. Eh, Me dijeron, ahorita tenemos todas las posiciones llenas, nos encantaría porque me dijeron, la verdad es que trabajamos muy bien, pero ahorita no tenemos ni una abierta que te podamos dar para darte sponsorship de visa. Y entonces fue de hecho el director, el managing director de este grupo de restaurantes que me dijo, fíjate que tú puedes crear tu propia empresa, puedes poner a tu novio como digamos, el director principal y tú te contratas a ti mismo a Ya. través de esta empresa y tú eres tu propio sponsor de la visa. Y fue así que lo hicimos. Entonces, pues puse todos mis ahorros en esta empresa y aplicamos a la visa y estábamos súper nerviosos de que no me la fueran a dar, Sí. porque aquí el proceso no es como en otros países que si cumples estos 5 requisitos ya pasa, sino es si cumples estos requisitos, nosotros revisamos tu solicitud y te decimos si sí o si no, pero Ajá, no te ajá. explican nada, o sea, no te dicen por qué nada, solo te dicen aprobada o denegada. Y curiosamente, aplicamos un miércoles y el viernes aprobaron la visa. Entonces, tal cual O sea, fue como por rápido. arte de magia, Sí, chingo. salió, porque en general toma entre 4 y 10 semanas. Entonces, de hecho, estábamos Sí. preocupados que si se pasaban las semanas iba a tener que salir del país porque se acababa la visa temporal. Pero pues lo logramos y ahora así en cuestión de 2 meses, la verdad es que ya estoy llenísimo de trabajo, con un buen de proyectos esperándome, trabajando con una marca muy grande de moda, trabajando otra vez con este grupo de restaurantes, con otro restaurante chino también muy famoso aquí. Vamos a hacer una colaboración de fusión de comida china Chile mexicana. mexicana. Hago tacos de canasta una vez al mes en un bar que está muy cerquita de mi casa. Entonces, la verdad es que ha salido increíblemente bien. O sea, es como un sueño hecho realidad. Y por último, quería terminar con una comparativa entre nuestro primer episodio y el episodio 21, que fue el final de nuestra primera temporada. Tengo una historia en mi cabeza que he estado escribiendo y como que ha tenido estas iteraciones de que es una novela, que es un guión y Ujú. cosas así, pero más o menos es lo que he desarrollado. Y como que a la par de mi trabajo, como que en los últimos años he estado avanzando en eso, ¿no? Y fuera de eso, luego también escribo poemas, ¿no? Que esos he publicado algunos y sí he tenido una idea de, bueno, me gustaría hacerlos bajo esta colección. Que tengo la idea, pero no lo he hecho. Pero sí es algo como que ahorita también parte de este podcast me gustaría como medio ir contando cómo voy con esos proyectos. Tal Va. vez tampoco decir así de que voy a hacer un poemario, ¿no? Tal vez es decir, estoy Sí. empezando a como, no sé, porque tampoco es como que escriba tan rápido en ese sentido. Y siento que también en ese aspecto me gusta que, por ejemplo, YouTube es muy sensible en cuanto al tiempo, ¿no? Si no estás Sí. subiendo cosas, dejas de ser relevante. Y me gusta tener un área donde yo me pueda dar un espacio, como decir, ok, aquí puedo tener una cuestión de pensar un poco más la idea. Algo que quiero cambiar un poco es también tal vez no decir como que subir o sea, terminar un poemario en una semana, sino por lo menos avancé un poema en una O semana, o por lo menos escribir, estoy, al menos ajá, escribir diario. Es como, exacto. sí, O es hacer un eso, poema es eso. feo, ya sabes, así como este podcast, que tal vez está haciendo un podcast feo, Exacto. pero, pero Pero hacerlo, está ¿sabes? hecho, exacto. Ya es el uno, ¿me entiendes? Ya pasamos, o
sea, ya no debería haber un podcast más malo que este. Sí, no, en teoría, Este pero tiene que vamos ser a el ver. peor. Pero Sí, obviamente el que y si sigue va a ser no, el y peor, si ¿eh? Así este no que es el cuídense. peor, y si no, este no es el peor, vamos a seguir hasta que se vuelvan más o menos mejores, pero Exacto. O hasta que hasta que YouTube nos bloquee. hasta que nos muramos de vergüenza, ¿vale? Sí. Sí, no, no creo. O sea, ya una vez que subes contenido, también eso es algo que como que un punto lo que quería decir, que no sé si se transmitió la vez pasada, que una vez que subes contenido te das cuenta de que no es tan importante, ¿no? Y como que Sí. muchas veces, o sea, creo que ahora sí te necesitas como quitarte ese miedo de que lanzarlo al internet. O sea, ya no O es sea, como que sí lo vas a tienes que hacer, sí. sí, Pero o es sea, que donde se vuelve complicado también es eso. O sea, tú quieres que sea relevante. O sea, tú al final sí, cuando haces esa pieza, cuando haces ese poema, lo que sea, pues quieres conquistar a Julieta, ¿me entiendes? Quieres darle un poema a Julieta para conquistarla, pero cuando saludos, Julieta te Julieta. cierra el balcón, te cierra el balcón, te dice bye bye, pues quieras Sí, o no te duele. Y pasa un poco lo mismo cuando generas sí, contenido, que dices, esta es mi pieza, y esto, o sea, internet se va a volver loco. Y cuando cañón. ni tu mamá te da like, entonces ya es Sí. como, Hay una época, hay un periodo que es como, yo le llamo hablarle al vacío, que como que es algo que es muy difícil. Bueno, al parecer a ti no te pasó tanto, pero yo que empecé con estos videos, o sea, mi primer video, de hecho ya ni está en el canal, era como eh, de cómo va a aprender un regresar. idioma. Cómo aprender un idioma Oh, por tu wow, cuenta. O ulala, sea, y hello. daba tips, porque también era como parte de, pues también doy clases de inglés a veces y cosas así, tal vez eso es algo que pegue. O sea, como que estaba Ujú. intentando cuestiones de qué soy yo y cómo, qué puedo hacer de manera constante. Ya. Pero, o sea, sí, o sea, como que esta cuestión de cómo hablar al vacío luego es muy complicada y muchas veces tienes que entender que, por ejemplo, a mí yo luego entendí que no es que la gente cuando ve un video, que sale un video de ortografía le va a dar clic porque no es algo que diga, es súper divertido. Ya. Pero eventualmente si llega un periodo, no sé, que son exámenes y yo tengo un pico de búsquedas así como de cosas que, cómo escribir el punto y coma, cómo errores de ortografía, como que luego te vas dando cuenta cómo funciona la distribución de tu contenido, pero Sí, tienes porque que al pasar, final también YouTube funciona un poco como un buscador, es simplemente un buscador y sí, muchas sí, pues sí, veces la es gente busca el segundo estudiar en más YouTube. grande Sí, del sí, mundo. exacto. Y como que, pero justo tienes que pasar ese periodo de hablarle al vacío, de que sentir de justo que solo te vieron dos personas o Sí, que nadie te dio like o ajá, como que tú dices, vas a hacer así como te va a explotar el internet, pero no pasa nada, ¿no? Y como que sí, parte no, de eso es complicado. Pero bueno, o sea, tú pero tienes, tienes que aceptarlo, sí, aceptarlo y más bien, yo creo que lo que debería pasar como creador es como debería existir algo, una aplicación, algo, donde puedas publicar de forma que no veas los analíticos, ¿me entiendes? Que no veas nada, simplemente que puedas publicar sin ver los resultados. Y creo que eso lo ya tienes te que hacer por entendí. cierto tiempo. Y ya después los resultados solos llegan. O sea, pero es complicado. Es complicado porque Sí, al principio tal vez te pasó a ti que dijiste, no, yo quiero mis 4000 horas que la gente me vea y quiero mis 1000 seguidores. Y al para final poner. es lo mismo. O sea, una vez que llegas a eso te das cuenta que, ok, o sea, monetizo, pero no monetizas absolutamente nada al Sí. principio. Entonces es igual como Que ya luego también podemos hablar de eso más adelante. exacto, cuando tengamos, voy a la primera meta de este podcast, ¿ok? 1000 suscriptores y Meta tangible, ¿no? O sea, meta porque tenemos analítica. estas metas como internas, ¿no? De constancia, compromiso. Sí, Pero porque esta también, cuestión de cómo llegar a un número, sí nos gustaría monetizarlo, que para monetizarlo son mil suscriptores y 4000 horas de reproducción en un año o 10 millones de vistas en en shorts, shorts en 90 días. en 90, en 90 días. Eso no me lo Sí. sabía. Pero bueno, esa es otra opción. Pero, a ver, pero yo creo que también es este hecho de entenderle y ver qué podemos hacer para mejorar. Sí, sí, Porque sí, al sí, final de creo que también es cuentas, parte. Yo lo veo como un juego. Es parte de, exacto, eso para mí es un juego, es como, llegaste al nivel uno, vas al nivel 2 Sí. ahora, Es un juego pero también, que te puede destruir tu salud mental, pero sigue siendo un juego. pero si lo haces entre dos personas, creo que se vuelve un juego un Sí, poco más es más sano, fácil. Y además como que cooperative también siento mode. que este fuera de que sea un espacio también como para que nos tengamos cierto seguimiento de lo que queremos hacer,
es hablar de cosas que luego en el canal nunca vamos a hablar de, sí hice este video o tengo esta frustración porque a nadie le interesa, ¿no? O sea, Ya. entonces siento que aquí tal vez es como sacar también esas cosas, tal vez un poco terapéutico, pero también es un poco como necesario, siento que a veces, ¿no? Como Sí, no, tener es esta... que, a ver, muchas veces, como si eres un artista que está solo, como lo mencionaste, lo dijiste, de que es que a veces escribe solo, pinta solo, es lo que sea solo. Estoy siempre solo. Necesitas, sí, estás solo, güey. Eh, Tú no, tienes lo que amigos. necesitas es, sí, lo que necesitas es tirar la idea a alguien y tal vez recibir ese feedback, ese Sí. retroalimentación inmediata. Ajá. Y te Y ayuda, o sea, justo creo que como dices, o sea, esto lo cool de hacerlo ahora, lo cool. Cuando dices algo que es cool, se hace vuelve más cool, obviamente. ya, Lo que está bueno de las métricas es que sí te dan, y más en YouTube, cosas muy precisas que dices, aquí fue donde estos los perdí, ¿no? O sea, aquí yo dije algo muy de flojera, no estaba sí, siendo coherente, o me repetí. A mí me pasa muchas veces que repito el punto y luego veo como es que ya había hablado de los acentos y luego lo volví a mencionar y como que ves la picada y es así como, bueno, ya tengo que tener más control con eso, ¿no? sí, no, Entonces a sí es ver, algo que pasa eso, sí, puedes sí. puedes mejorar. Pero bueno, yo quería Pero, como justamente preguntar, bueno, vas, échalo. o sea, yo te quería Aquí ya preguntar perdimos a justo de, todos, ¿eh? Después de esta interrupción vamos a perder a todos. Se fue la ya, repicada del sí, yo analítico. estoy sintiendo el engagement bajando, o sea, gradualmente. Seguro ahorita, Había o el sea, solo primer estamos tú y yo comentario. viéndonos así de, Deja hablar. Sí, exacto. Voy a ser yo voy a hacer una cuenta falsa que diga, déjame hablar. ¿por qué no dejaron hablar a Emilio? Siempre, siempre lo estaban interrumpiendo con historias irrelevantes. No, a No, ver, ¿qué iba? justo yo Échalo. te quería preguntar más que nada, o sea, esta cuestión de métricas y que esta cuestión de que tenemos YouTube, pero, o sea, a mí no me satisface del todo y por eso tengo estas cosas No. como muy artísticas y como que solo, ahí Ujú. no busco resultados, ¿sabes? O sea, es mucho de que yo me sienta bien haciéndolo porque quiero hacerlo. YouTube también, pero al final sí tienes esta cuestión de me gustaría mejorar y vas mejorando. Pero bueno, tú tienes esta otra parte, o sea, haces también estas otras creaciones, arte, como le quieras Sí. llamar, y como qué es lo que haces. A ver, es un proceso, es que al final es eso. A ver, te digo, he hecho fotografía. Si tú vas a mi Ok. Instagram personal, es puras fotos. Ajá. O sea, tú has Son sido más puras como fotos. gráfico, ¿no? O sea, yo me he enfocado más como en Sí, escribir y cosas así. Tú sí visual, como más totalmente visual. visual. Sí, ya. He tomado cursos de escritura. Ujú. Luego te Pero puedo no pasar sé. las historias, Pero Sí. creo que Las criticamos aquí en las vivo. criticamos. Solo gané un premio Nobel. Pero fuera de eso, Ya, sí, no, sí, sí. Sí me acuerdo. sí te acuerdas, ¿no? No, no fue, no lo gané. Para todos Claro, los que no. No crean. se lo vayan a creer. No, no, me gusta escribir, me gusta hacer todo, me gusta crear, como lo dije. Pero Sí. algo que me ha gustado mucho hacer y que es lo que hago sin necesidad de querer monetizar o algo, es como pintar. Eso me gusta mucho. Y me gusta porque cuando estás haciéndolo, te metes en la pintura y te pones Pintar a que óleo. en óleo. Óleo. No, la barda de los vecinos. Sí, también. Street art puede ser. Street art. No, me gusta pintar en óleo, me gusta mucho y es algo que quiero hacer por un buen rato. Entonces, voy a Mm. tomar unos meses, voy a pintar, a enfocarme en eso. Pero Pero la eso. animación me gusta, o sea, me gusta la animación, eso lo hago de trabajo, mi Mm, animación me gusta, pero al final pasa que, por ejemplo, tú estás animando en una película y al final, pues, estás haciendo lo que te dicen que tienes que hacer, no estás realmente tú poniéndole algo nuevo. Entonces, ahí es donde yo tengo un poquito de conflicto o sea, me gusta, mm, pero no puedo expresar mi creatividad al 100. Entonces, por algo, por lo que me gusta hacer otras cosas, porque es como quiero hacer algo mío, algo que se sienta mío. Y hacer, haz de cuenta, animación por uno solo es muy difícil, muy cansado, lleva muchísimo tiempo, muchas veces necesitas gente que te ayude y es mucho. Entonces me gusta a veces estar como en mis cosas, en un canvas y pintar y hacer y aprender y jugar y así. Sentirme como que estoy haciendo algo realmente mío. mm. Entonces, ese es un plan que tengo, pero ese está de lado. Ese lo estoy pensando más y voy a pintar un buen rato. Pues ahí te gustaría como pintar y como tener tus pinturas así solo para ti o sea,
también eventualmente enseñarlas al mundo. No, obvio, a ver, obviamente quiero sacarlas y todo, y me gustaría crear contenido de eso. Pero porque de todo este proceso que hablaba, que te dije, no, de todo lo que estaba haciendo, de, de animación, de las mejores aplicaciones y eso, hay algo que podría, yo creo que al final, cuando haces YouTube, tienes que hacer algo que puedes hacer gratis, sin que recibas nada. Sí, Y en vez de hacer cosas así como, el mejor, o te voy a enseñar a animar en Krita, o, que es un programa, o te voy a enseñar cómo hacer esto en este programa. No, puedo hacer contenido de pintura, porque es algo que voy a hacer, y si la gente quiere aprender, o si la gente quiere apoyar, o lo que sea, estoy de acuerdo. O sea, bien, es como un win-win. O sea, cada quien gana, todos ganamos. Pero si hago algo por los likes, por tratar de monetizar o por hacer que mi video llegue a 1 millón de personas solo para ganar más dinero, lo que sea, tal vez no me interesa tanto. ya. Entonces, Sí, es sí. esa parte donde tienes que hacer lo que te gusta, pero si quieres realmente hacer algo donde puedas como monetizar lo que te gusta, entonces también tienes que jugarle un poco al juego de aprender a venderlo. ¿Me Sí. entiendes? No es como, o sea, lo vas a hacer, pero tienes que venderlo al final de cuentas. O sea, porque así es la vida. Seguimos es un sistema Capitalista. capitalista al final de cuentas. O sea, aunque queramos Sí. cambiarlo, es la vida. Tienes que comer, tienes que pagar una renta y tienes que vivir. ¿Qué piensas de esta estadística? Es una estadística sobre los podcasts. Hay 5 millones de podcasts actualmente. Y dicen que si publicas 21 episodios de podcast, estarás en el 1% de todos los podcasts del mundo. ¿Cómo, Ok. cómo hace sentido esto? Te lo voy a explicar. El A ver, 90% de a los ver. podcasts, el 90% de los podcasts de estos 5 millones no pasan del episodio 3. Esos son 4.5 millones de personas que, o sea, no pasan de 3 episodios. O sea, la mayoría de seguro solo tienen uno. Ok. De los 500,000, de esos 500,000 que quedan, el 90% lo va a dejar antes de llegar a los 20 episodios. Entonces, de ahí son 450,000 los que desaparecen. Y para estar en el 1% de los mejores podcasts del mundo, solo necesitas publicar 21 episodios. O sea, de los 5 millones de podcasts que existen, realmente tu competencia son 50,000 personas que no renunciaron. Y hoy, Emilio, hoy somos parte de ese 1%. ¿Cómo te Somos sientes? parte del 1%. Muy bien, ¿eh? Yo pensé que íbamos a ser esos de... Yo me veía más en el 45% que al tercero ya iba a tirar la toalla, pero aquí seguimos, ¿eh? Es que Y- sí tiene que ver. O sea, yo honestamente no pensaba como en el punto así de, el episodio 3. O sea, sí lo decíamos en algún momento, siempre empezamos con eso. Pero creo que mucho lo que fue como un aprendizaje. O sea, cada vez que teníamos un nuevo episodio, como que yo siento que sí decíamos eso en otros episodios, como que fue una motivación muy interna. Como que siento que aprendí un nuevo género de contenido que nunca había hecho. Y sí, además, de una manera que nunca lo había hecho, que era como colaborativamente, güey. Creo que eso fue lo que que es nos ha interesante, ayudado. sí, lo hace un poco más fácil. En mi opinión es más fácil Sí. porque quedas mal si no lo haces. O sea, Sí, con el cuando otro, ¿no? no lo hago yo mis cosas, me da igual, soy yo contra, o sea, no le tengo que dar explicaciones a nadie, pero si digo, oye, te veo este día para grabar y no voy, o sea, tienes ahí que poner una excusa. Sí, que es lo que también Y, decíamos justo, creo que todas las artes que son muy solitarias, por ejemplo, la escritura o la animación, bueno, la animación cuando estás en un equipo pues tal vez es distinto, ¿no? Pero pues sí tienes que como que tú motivarte solito y a sí, veces sería más fácil si tuvieras como este compañero de escribir. Particularmente yo creo que para escribir es muy difícil. Yo no conozco casi personas que escriban colaborativamente, excepto que sea como de televisión. Y ni siquiera las conozco, he escuchado entrevistas y cosas sí. así. A ver, como animador a veces sí animas, pero estás igual solo, ¿me entiendes? Pero muchas Sí, veces sí colaboras y... Pero aún así, es difícil cuando, por ejemplo, si yo quiero hacer un shot solo o un cortometraje, pues empiezas solo y es muy difícil seguir haciéndolo cuando lo haces solo. Y al final pasa mucho, ¿no? Como estos memes donde dicen, voy a empezar un proyecto y a los 2 segundos pasa otro proyecto o algo así y te volteas sí, con el ya otro sé. proyecto, dejas el otro abandonado y así tienes
en 10 carpetas de 10 proyectos diferentes abandonados. Entonces, cuando lo haces con alguien es más fácil, sí, pero también tienes que encontrar a esa otra persona que no vaya a abandonar, que no sea peor que tú. Y eso Sí, también ya es sé. difícil, eso es difícil. A mí personalmente también me ha permitido, o sea, yo ahorita también como en mi canal estoy haciendo no sé si rebranding, lo estoy cambiando y creo que es algo que pasa constantemente, pero particularmente ahorita sí lo he tenido como también en pausa por el trabajo y cosas así. Y creo que el podcast también me ha permitido hacer contenido de una manera, como dices, más fácil, porque justamente es colaborativo, o sea, es muy distinto que un video de YouTube. Yo tengo un proceso mucho de idea, guión y luego grabar y, o sea, creo que es muy cuadrado para el mío, o tal vez más metódico. Y este se me hace un poco más como jazz, como estilo libre. Y también como que o sea, también te vas acostumbrando a cómo hacerlo mejor. Siento que al principio no tenía idea, pero ya poco a poco como que está raro, como que también, o sea, creo que nos ayudó justo que los dos hacíamos contenido, ya sabíamos que el hecho de que la constancia al final desbloquea más éxito, pero también como que siento que, o sea, lo que también nos ha ayudado es que no siempre, hay veces que sí compartimos la opinión, pero creo que también hay cosas como que, o sea, creo que tal vez en personalidad sí tenemos distintos approaches, aunque tal vez nos gustan las mismas cosas, Sí, como yo que en creo que sí. personalidad como que sí tenemos distintos approaches. Y eso me lo dijeron recientemente, que como que que como que hay cierta química. Todavía siento que no sé cuáles son los elementos de esa química, pero siento que hay algo que Pero poco a fíjate poco hemos que, descubierto más. o sea, sí somos diferentes. Y hay algo que yo creo, estoy pensando, pero siento que si hiciéramos otro tipo de cosas, tal vez el trabajo no sería tan fácil. Porque tú atacarías una cosa de cierta forma y yo tal vez no lo haría de esa forma. A ver, yo Sí. creo, en lo personal, yo creo que para trabajar yo no soy la persona más fácil. O sea, en muchas cosas, ¿eh? O sea, siento que si no es como yo digo a veces, me cuesta Ya, mucho ya. trabajo. Y Sí. aquí no lo siento así, eso es una cosa. Aquí no lo siento así, pero es que a veces, si no tienes la misma idea, es muy complicado trabajar con alguien. Si no están Mm, en la misma idea, es muy difícil, muy, muy difícil. Y por eso yo creo que muchas veces no funcionan. Y los que funcionan, pues, tienes que pensar igual, yo creo. Por eso están sí. los de Everything, Everywhere, All at Once, esta pareja de directores Mm, que trabajan juntos. O sea, ellos tienen que pensar exactamente igual o al menos complementarse de una forma que les ayude a crear lo que han hecho, que es magnífico. Pero es difícil trabajar con otras personas. o como los hermanos Cohen, yo creo que también con ellos pasa lo mismo. Siento que esos güeyes como que se complementan las ideas del otro. O sea, creo que Ujú. alguna vez vi una entrevista donde sí era mucho así su colaboración. Pero sí, tienes razón. Creo que aquí justamente, y eso es algo que yo creo que no sé cuál es la lección que te ha llegado después de 21 episodios, pero a mí me llegó y creo que tiene que ver con esto. O sea, y me preguntaba justamente yo siempre veo cada como canal de contenido como un formato, tipo como el ensayo, la novela, o no sé, güey, en música, el rock, cosas así. Ujú. Como que tiene ciertas reglas, ciertas constraints, ¿no? Limitantes. Y yo pensaba como que YouTube es más como la plataforma del storytelling o el relato visual, ¿no? Son grandes historias o estos challenges, o sea que al final siempre te están como generando emoción y como qué va a pasar después, ¿no? TikTok siento que se ha vuelto esta cuestión de como las conversaciones pues íntimas, güey, de que están así en su cuarto y ni siquiera están como bien arreglados ni nada y están Ujú. hablando de algo. Creo que ya se convirtió en eso. Instagram es mucho como la vanidad, ¿no? Fotos y como presumir y las cosas así. Pero yo creo que el podcast es el género de la curiosidad, es el género de las preguntas abiertas. O sea, siento que Ajá. cuando vas a YouTube, o sea, es mucho de ¿cómo haces esto? Y te dan una respuesta. En TikTok, pues es como platicar y a veces te puedes ver de una cosa u otra, pero como que en el podcast siempre es esta cuestión de como abrir preguntas. Y creo que como que muchas veces yo tengo mucho esta cuestión de la escritura y tú de la pintura y lo padre es que luego empatan y luego que las experiencias luego pueden ser muy distintas. Y también creo que ha pasado mucho en el sentido de que pues tú tienes tu experiencia en Canadá, yo tengo experiencia aquí en México Ujú. y como que se abren distintas cosas. Y eso fue al principio algo que no entendía porque al principio creo que venía más así como quería leer todo un pedazo como de artículos o cosas así. Creo que era Sí. hasta cuando lo he escuchado es como lento, o sea, es así como que tú no entras en esa conversación y es aburrido. Y
ahora creo que hemos cambiado esta cuestión de que como que te pregunto más y luego tú me preguntas y como que se van abriendo. Y ni siquiera tenemos una respuesta, güey. O sea, lo padre es que ni siquiera llegamos a un punto final, sino como que constantemente estamos abriendo cosas. Y creo que eso tiene su valor. O sea, al final la gente es como que se va acostumbrando a decir, o sea, ¿y qué pensaría Flavio de esto? ¿Qué preguntaría Emilio de esto? Y creo que en ese tercer espacio, creo que justo nos lo decían hace poco, donde empiezas a generar esta relación, como cuando eres como esta Sí. mosca en la pared, o esta persona sin estar en la sala, ¿no? Que está platicando. Pero Pero eso es también lo creo que... que hablamos, bueno, no sé, esto es un espacio libre, abierto, y todo, pero creo que hablamos de temas que mucha gente también a veces se pregunta, ¿me entiendes? Y no siempre está el lugar para conversar de esto, sí. ¿no? Como un espacio donde... Y a veces puedes tener opiniones y ya, ¿no? Y preguntarte tal vez, oye, ¿qué opinas de esto? Y ver qué opina la otra persona. Creo que eso también es bueno e interesante. O sea, el hecho de que tal vez yo vengo, oye, vi esta película, o tú viste Spider-Man, o Mm. leíste un libro que te pareció interesante, y no sé, tal vez es como nuestro club de lectura de señoras, donde hablamos del thriller, pero hablamos de cosas que son interesantes, y creo que no solo vamos del libro, sino que pensamos un poco más allá del trasfondo de las cosas, que también es interesante hablar de eso. Y es un buen tema, ¿no? Son buenos temas. Es como No, sí. una hora de pensamiento más allá de la banalidad. Esto ha sido todo por este episodio especial. Esperamos lo hayan disfrutado, pero sobre todo esperamos verlos aquí de nuevo en 2024. Muchas gracias por escuchar y los vemos el próximo año, o en otras palabras, el próximo martes.